¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Le interesa a usted saber cómo crecer espiritualmente o no? Muy bien, entonces esté muy atento porque vamos a explicarlo. Este tema, ¿cómo crecer espiritualmente? Lo primero que puedo decir yo sobre esto es que no hay una pastilla mágica para crecer espiritualmente, ¿no? Porque cuando uno escucha ese tema, ¿cómo crecer espiritualmente? Uno dice, no, aquí ya me van a sacar de pobre, listo, aquí sí voy a ser un santo, el Padre Pío se va a quedar pero en pañales al lado mío porque voy a crecer espiritualmente. Y esa es la primera cosa que tenemos que eliminar de nuestra mente. No hay así más o menos como que, ve, William trajo hoy un gotero con una sustancia especial y entonces vamos a hacer fila y nos va a depositar una gotica en la coronilla y ya van a crecer espiritualmente, por fin van a pelechar un poquito. No. Preparando este tema y lo inocente que es las personas, porque sobre el tema preguntan mucho, ¿cómo crecer espiritualmente? Entonces me daba risa porque recordé algo que sucedió hace un par de años con mis hijos. Iba a ir a visitar a la comunidad María Mediadora de México, y entonces cuando me iba a ir, pues le dije a mis hijos, me voy a ir a visitar la comunidad de México, y entonces pues ellos como son fans del Chavo del Ocho, y ellos saben que el Chavo del Ocho es mexicano, tuve que explicarles por las expresiones y todo, entonces ellos crecen con el Chavo del Ocho, así como usted y yo crecimos con el Chavo del Ocho, ¿cierto que sí? Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? El Chavo del Ocho. Y entonces mis hijos me hacen los siguientes encargos. Llegó mi hijo mayor y me dijo, papi, ¿me traes por favor un chipote chillón de México? Me dijo, mi hijo. Y el otro hijo me dijo, papi, a mí por favor me traes las pastillas de chiquitolina. Y estaba pensando yo que a veces nos pasa lo mismo con la vida espiritual. Nosotros tenemos esa inocencia de niño. Eso es a lo que quiero llegar, la inocencia que tenemos. No, es que se crece así. Y entonces, antes de empezar esta enseñanza, para no causar una falsa expectativa, les tengo que decir que el crecimiento espiritual se da paso a paso y se da en el tiempo, como va a ser el último punto que voy a explicar de esta enseñanza. Se da en el tiempo el crecimiento espiritual. No es una cosa mágica, no es una cosa mágica. Muy bien, sobre el tema del crecimiento espiritual, debes saber que es una preocupación que todos tenemos. Todos en algún momento de la vida espiritual nos sentimos estancados. Uno a veces siente que está ahí y como dándole vueltas al mismo palito y dándole vueltas al mismo palito. Y este tema se lo estuve explicando a los líderes también en el Congreso de Líderes que hicimos hace unos 15, 20 días. Y hablé sobre la necesidad de seguir creciendo espiritualmente. Y todos los líderes llegaron a la conclusión, en ciertos momentos de la vida nos sentimos estancados. O sea, eso le pasa a los líderes, eso le pasa a los sacerdotes, eso le pasa a las religiosas y eso nos pasa a los laicos, a todas las personas. En algún momento de la vida les pasa eso, se sienten estancados y uno dice, quiero crecer más, pero no logro hacer. En algunas ocasiones realmente es que estamos estancados y en otras ocasiones es que la obra de Dios no sabemos dónde se está desarrollando. Míreme, no porque usted no esté prosperando económicamente, no quiere decir eso que Dios no esté trabajando en la vida suya. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo trabaja Dios en nuestra vida. ¿Sabe cómo trabaja Dios en nuestra vida? De afuera, de adentro, para afuera. Ahora, si yo le pregunto a ustedes cómo quieren que Dios trabaje en sus vidas, seguramente todos pensarán en el bolsillo. No, pues en el bolsillo. El otro día, ¿cómo trabaja Dios en su vida? No, uno bien apurado dice, no, pues yo quiero es una novia porque es que ya estoy en edad de merecer. Quisiéramos que Dios trabajara de esas maneras, pero Dios elige su manera. Entonces Dios trabaja de adentro hacia afuera, amén. Dios trabaja de dentro hacia afuera y siempre está trabajando así nosotros no lo estemos viendo. Repita conmigo, Dios está trabajando en mí. Diga, Dios está trabajando en mí. Muy bien, el crecimiento espiritual empieza así. Ponga mucha atención, preste mucha atención en esto. Y sobre todo, sería interesante que usted pudiera tomar unas noticas. Usted puede tomar unas noticas, si quiere, sobre lo que le voy a explicar, porque usted debe hacer un examen de conciencia de cómo va su crecimiento espiritual. Porque como todo lo que enseño en Comunidad María Mediadora, esto es A, B, C, D. Le voy a decir, empieza aquí, luego sigue aquí, luego sigue aquí, y el fruto va a ser su crecimiento espiritual. Puedo hablar con toda la autoridad de esto, porque son miles y miles de personas que estamos llevando paso a paso en el crecimiento espiritual. Escuche pues, ¿cómo empieza el crecimiento espiritual? Voy a hacer un paralelo entre el crecimiento físico y cronológico y el crecimiento espiritual. Se da exactamente de la misma manera. Voltéalo por favor que no sé. Eso. El crecimiento físico
Y el crecimiento espiritual se da exactamente de la misma manera. Vamos a pensar en esto. Un niño. En primer lugar, entonces, para que usted vea una persona que empezó a crecer, lo primero que tiene que pasar en esa persona, ¿qué es? Primero que todo tiene que nacer. Y en la vida espiritual se necesita exactamente lo mismo. Para nosotros empezar a crecer, primero tenemos que nacer. Repita conmigo, primero tenemos que nacer. Le dijo Jesús a Nicodemo, se encontró Jesús con Nicodemo, y Nicodemo le dijo: ¿y cómo voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nacer de nuevo. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Míreme muy bien. Nicodemo le hizo la pregunta al Señor. Muchos me están mirando hoy como Nicodemo miró a Jesús. Nicodemo dijo así: ¿y cómo voy a nacer yo de nuevo, Señor? Es que me puedo hacer pequeño y entrar nuevamente en el vientre de mi madre. ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo? Y Jesús le dice: lo que es carne, pues es carne, pero lo que es del Espíritu es. Tú tienes que nacer, ya es del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Un nuevo nacimiento espiritual. Puede ser que tú tengas 20 años, 30 años, 50 años, 40 años, lo que sea que tú tengas. Pero en el Espíritu hay personas que ya nacieron y hay personas que no han nacido. ¿Cómo se da ese nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual se da cuando yo estoy totalmente alejado de Dios y llega un momento en mi vida en el que yo le abro mi corazón a Dios y le digo a Jesús: Jesús, yo te acepto como mi Señor y te acepto como mi Salvador. Y entonces empiezo a seguir el camino del Señor, ya aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador. Y se da, para que ese nuevo nacimiento se dé, yo tengo que recibir lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se da eso en nuestra comunidad? Y cómo las personas que están viendo, porque fueron muchos los que citamos a través de las redes, los que están viendo a través de nuestras páginas, ¿cómo se da un nuevo nacimiento? Entonces, lo hemos organizado de esta manera. La mayoría de ustedes ya han pasado por allí. Hemos organizado un seminario de sanación interior, porque usted necesita un punto de partida. Repita conmigo: punto de partida. Y eso lo causa entonces un seminario de sanación interior. Usted viene, participa del seminario de sanación interior y después de ese seminario sigue un retiro. Ese retiro se llama el retiro de vida en el Espíritu. ¿Listo? Usted recibe entonces ese seminario y luego recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Y míreme, cuando el Espíritu Santo entra en usted, ahí en ese momento usted ha nacido de nuevo. Cuando usted le dice a Jesús: te acepto como mi Señor y Salvador, y Jesús lo llena con su Espíritu Santo, ahí se da el nuevo nacimiento. A eso le llamamos nosotros un punto de partida. Ahora, de los que están aquí, ¿cuántos ya tienen ese punto de partida? Tienen seminario de sanación interior y retiro de vida en el Espíritu, y saben en qué momento empezó su nueva vida en Dios, cuándo le entregaron su vida al Señor. Si tú no tienes eso claro, entonces yo te recomiendo el próximo martes empezamos aquí, seminario de sanación interior, aquí, y transmitido por nuestra web. Ahí se pueden conectar todos a participar del seminario. Te voy a recomendar que hagas el seminario, pero no puedes hacer el seminario y dejar de asistir al retiro. Tienes que asistir al retiro. ¿Para qué? Para que recibas el Espíritu Santo y empieces a crecer. Mira, hermanos, yo intenté tanto dejar vicios, intenté tanto crecer espiritualmente, sin decir que estoy muy grande. Yo creo que tengo una tallita ya espiritual, sin decir que estoy grande, pero intenté tanto sin el Espíritu Santo y nunca sentí gozo, nunca sentí paz, nunca sentí crecimiento, nunca sentí obra de Dios en mi vida, y me sentí estancado durante años y años y años de mi vida espiritual. Hasta que por fin alguien me explicó: es que necesitas el Espíritu Santo. Y cuando recibí el Espíritu Santo, empecé a experimentar el poder de Dios, empecé a experimentar la unción, empecé a experimentar el gozo, empecé a experimentar la sanidad, y por fin pude vencer el pecado, que es el que no nos deja crecer espiritualmente. Y no digo que no peque, no, por supuesto que no, todos somos pecadores, lo dice la Biblia, y cómo voy a ir yo en contra de la Biblia. Pero sí le tengo que decir que lo que hace que el Espíritu Santo invadió mi vida, yo tengo más fuerza para luchar contra el pecado. Por lo menos tengo fuerza para correr, hermano. La verdad, esa sí fue la que me dio el Señor, ¿no?
para correr. Yo no le digo, no, es que yo enfrento el pecado y le digo, venga para acá. No, la fuerza que me dio el Espíritu Santo fue en las piernas, eso sí se lo garantizo. Para ver el pecado y salir, paticas, ¿para qué las tengo? Y córrame. Pero eso es una gracia de Dios, ¿entiende? Y ¿por qué usted está ahí estancado? Porque no es capaz de salir de sus mismos pecados, de sus mismas ataduras, de las mismas situaciones todos los días. Y usted se confiesa y al otro día vuelve y cae, y se confiesa y vuelve y cae, y vuelve y otra vez. Y dice uno, pero ¿para qué si yo no puedo? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque están luchando solo, y tú no puedes santificarte solo, y tú no puedes crecer espiritualmente solo. Tú tienes que tener la fuerza interior del Espíritu Santo. Ahí está ese libro que les escribí sobre el Espíritu Santo. Para eso es, para que usted llegue a hacerse amigo de Él, y en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la soledad, usted tenga un amigo a quien llamar. Ven, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, auxíliame, Señor, acompáñame. Y usted va a saber, hermano, lo que es. Dígame que no sintieron en este momento, al final de la oración, cómo el Espíritu Santo estaba en ustedes y les estaba ayudando a orar. ¿No fue más fácil orar al final, cuando estábamos en el final de la adoración? ¿Cierto que sí? ¿Y saben por qué? Porque era el Espíritu Santo trabajando en su interior. Primer paso para crecer espiritualmente, un nuevo nacimiento. Repita conmigo, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se da con el bautismo en el Espíritu Santo. Los que ya hicieron el seminario de sanación interior, pero no han hecho el retiro, hermano, está cojo. Por eso usted no logra experimentar ese poder de Dios en su vida. ¿Sí me comprende? Necesitas el retiro, necesitas ese retiro. Y yo espero que ahora este seminario va a ser corto, por eso sería interesante que pudiera tomarlo. Vamos hasta la mitad de diciembre. En la mitad de diciembre tenemos el retiro. Y yo espero, y si usted es del grupo de oración, yo espero que usted mismo se me acerque el día de ese retiro y me diga, William, yo soy del grupo de oración, hace 3 años no había tomado el retiro, pero ahora lo estoy tomando. Yo quiero que ore por mí, y voy a darme el gusto de orar por todos ustedes aquí, para asegurar que el Espíritu Santo los ha invadido y que van a empezar un proceso de crecimiento espiritual. Amén. Muy bien, es el pueblo que le gusta al Señor, un pueblo dispuesto a recibir. Muy bien, nuevo nacimiento, efusión del Espíritu Santo. Segunda cosa, entonces, primero el niño nace y luego empieza a crecer. Pero para que ese crecimiento se dé de una manera ordenada, le voy a contar la segunda cosa que hemos organizado nosotros como comunidad María Mediadora. La segunda cosa, ¿qué necesita un niño en lo natural para crecer bien, para crecer sano, para crecer protegido, para no torcer el camino? Necesita un padre, ¿cierto que sí? Y si un hijo tiene un padre que está atento a él, padre y madre, por supuesto, tiene una familia que estén atentos, esa familia se va a asegurar que ese hijo vaya creciendo, vaya creciendo. El siguiente paso para que usted crezca espiritualmente es tener una familia de fe. Repita conmigo, familia de fe. Otra vez, familia de fe. Quiero que lo entienda muy bien. ¿Cómo es su familia de fe? Yo le voy a explicar cómo lo organizamos aquí y cómo ustedes, los que están en este lugar y los que están a través de la web, deben saber cómo llegó Comunidad María Mediadora a estar en este lugar, a crecer de esa manera. Yo, pues, siempre se los he contado. Desde que empezó mi proceso de conversión, yo ya tenía esta comunidad por dentro. O sea, eso llegó con la efusión del Espíritu Santo, y días después de mi conversión yo sabía exactamente qué tenía que hacer. Entendía cosas de evangelización que no sabía por qué razón las entendía, pero así sucedió. O sea, eso fue algo que Dios me dio. Sin embargo, intenté muchas veces formar esta comunidad y nunca pude, nunca fui capaz. No, las cosas no se me dieron. ¿Cuándo se empezó a dar el crecimiento de esta comunidad? ¿Cuándo se empezó a dar? En el momento que Dios conformó a mi lado una familia de fe. Hoy les tenemos un nombre diferente a esas familias de fe. Hoy las llamamos redes, las llamamos pequeñas comunidades, las llamamos células. Bueno, en la iglesia les dan diferentes nombres, pero básicamente es un pequeño grupo de personas que se ha consolidado y que cuenta con un padre espiritual o un líder. También nosotros lo llamamos padre espiritual, encargado, director de la pequeña comunidad. Y eso es lo que hizo que esta comunidad creciera. Mire pues, ¿por qué nosotros seguimos creciendo espiritualmente y nunca nos apagamos y seguimos creciendo? Porque siempre tenemos un grupo, una familia de fe, y tenemos un padre espiritual, que en este caso es el líder. El padre espiritual lo que hace es ir corrigiendo el camino de la persona.
La vida espiritual es un poco compleja. Y a veces uno dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago para crecer espiritualmente? Y todos necesitamos una persona que vaya adelante explicándonos el camino y que nos diga, siga por aquí, siga por aquí, siga por aquí. Necesitamos una persona, por ejemplo, que nos corrija cuando nos desviamos. En el camino espiritual es muy frecuente eso, que uno empiece a hacer locuras, que uno se desvíe del camino, que uno pierda el impulso, y siempre necesita una persona que le ayude. Ahora, vamos a pensar que usted no tiene padre espiritual, no hay nadie que se preocupe por usted. ¿Qué sucede con usted? ¿Le dio pereza de seguir en el Señor? ¿Y qué hace uno? Le da pereza, se queda en la casa, se apaga y se muere espiritualmente. Pero cuando uno tiene un padre espiritual, el padre espiritual lo va a llamar y le va a decir, ¿qué pasó, hermano? Que no ha venido, que no está vinculado. ¿Cuántos de ustedes han estado alejados de Dios y la llamadita del líder les ha salvado la vida? Levanten la manito, yo quiero ver. ¿Cuántos tienen? Levanten la mano, no, levántela sin miedo. Han estado apartados y el líder los ha llamado, venga, y ahí mismo ustedes llegan y vuelven a empezar. Y usted dice, gracias a Dios. Mire, ¿cuántos están en pequeñas comunidades, en redes? Y uno dice, gracias a Dios por mi padre espiritual. Entonces, hermanos, si ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes necesitan hacer parte de una familia de fe. Ahora en enero, lo primero que vamos a empezar, líderes y todos seccionales y toda la comunidad en general, lo primero que vamos a empezar es, vamos a abrir esas nuevas familias de fe, vamos a consolidarlas en la comunidad. La mayoría de ustedes ya están en una, pero hay muchos que faltan. Y entonces me da mucha tristeza porque son personas que tienen potencial para llegar muy alto en el Señor. Y uno las ve siempre en lo mismo, dándole vueltas al mismo palito, ¿cierto que sí? Y usted sabe que tiene algo por dentro, usted sabe que tiene potencial, pero ese potencial no se llega a desarrollar. ¿Cuántos de ustedes quieren ser líderes de Comunidad María Mediadora y ni siquiera saben cómo llegar a hacerlo? ¿Cierto que sí? Levanten la mano, ¿cuántos quieren ser líderes de Comunidad María Mediadora que no lo son todavía, ¿no? Fíjense, y están ahí esperando. No, para ser líder no se les llama a usted ahí sentado, camine, sea líder. No, eso es parte de un proceso. Un padre espiritual lo va llevando a usted y lo va encaminando hasta que usted empieza a crecer. Condiciones de un padre espiritual. ¿Cómo debe ser el padre espiritual que usted va a elegir? Llámelo padre espiritual, llámelo líder, llámelo director espiritual o asesor espiritual. Todos nosotros tenemos que tener un padre a quien darle cuentas, a quien contarle, a quien preguntarle. ¿Usted tiene a quien preguntarle espiritualmente o no? Sí, tiene a quien preguntarle. Tiene a quien contarle sus tristezas, sus dolores, sus angustias. ¿Tiene eso? Entonces por eso no crece. Cuando hay uno que sabe un poquitico más, uno se acerca y le dice, mire, tengo este problema. Usted lleva 6 meses dándole vueltas al palito, un problema con el esposo, un problema con la esposa. La angustia, le entristece y usted no crece espiritualmente por ese problema que tiene. Si usted tuviera un padre espiritual, usted iría a su padre espiritual, a su líder. Mire, es que tengo este problema con mi esposo, tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mis hijos. Y ese padre espiritual le diría a usted, mire, ese problema manéjelo así, 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 así. Es increíble el trabajo que hace Satanás en la vida de las personas. Es Satanás el que hace ese problema. Llega y le dice a usted no, eso no tiene arreglo, eso no tiene arreglo, eso no tiene arreglo. Y es uno muerto del miedo, de la tristeza, de la angustia, como sin salida. Y uno llega y le cuenta al padre espiritual. Y el padre espiritual le dice, ay, mi hijo, eso es una bobada. Por ahí pasamos todos y uno, ¡ah! Hermano, le hace una liberación. Yo diría que un exorcismo a uno con una palabra. Viene la gente aquí en unas angustias. Siquiera, pues, por lo menos acérquese alguna vez. Llegan las personas en unas angustias, ay, William, ¿qué hago? Hasta con temblores, convulsiones, lágrimas, llanto. Y cuentan unas cositas que realmente dice uno, oiga, ya se está sufriendo por esto, por Dios. Por eso está sufriendo. Y le dice uno, tranquilo, eso es así, así, así. Y salen liberados. Ve lo que hace un padre espiritual en la vida de una persona. Usted necesita poder contar. ¿Cuántos de ustedes tienen secreticos que los están consumiendo? Y los están consumiendo. ¿Sabe cuál es la estrategia del diablo? Mire, el diablo le dice así, tiene un problema de alcohol, de drogas, de pornografía, cualquier atadura. Y le dice el diablo, no voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. ¿Sabe para qué le dice Satanás a usted eso? Para poderlo destruir, no solamente física, sino interiormente, para poderlo consumir. Y usted necesita, alguno de ustedes tendrá la dicha de poder contar con un confesor que lo acompañe.
Pero como no tenemos tantos confesores, o pues tenemos el confesor de vez en cuando, por lo menos sí tengo que tener un seguimiento con un padre espiritual. ¿Sí entienden el asunto? ¿En qué consiste? Entonces usted necesita. ¿Saben qué? Les voy a contar. Miren este auditorio como está de lleno este coliseo. En esta misma proporción tuvimos el Congreso de Líderes. Yo no sabía que éramos tantos, yo me quedé con la boca abierta. Cuando empezaron a llegar líderes y llegaban líderes de todo el país y se llenó esto, así mismo como estaba para el Congreso de Líderes, que les parece tremendo. Y dije yo, bueno, ya tenemos líderes suficientes. Usted debe en este momento empezar a pensar, yo tengo que pasar al siguiente nivel espiritual. ¿Cuántos quieren pasar al siguiente nivel espiritual? ¿Cuántos quieren, mire, hermanito, cuántos quieren quitarle al diablo ya esa pendejadita donde los tiene agarrados? El diablo les tiene agarradera a más de uno, les tiene cogedera, ¿listo? El diablo les tiene cogedera, hágale mijo, no, cuidado, cuidado que se consiga un padre espiritual que lo exorcice, cuidadito, venga para acá. Endemoniadito es que lo quiero así todo. Vaya rece pero sufriendo, vaya rece pero atado. Sí rece pero no se suelte de la atadura, mijo, venga para acá. Entonces necesitamos pasar a otro nivel espiritual, y a ese nivel espiritual vamos a pasar teniendo un padre espiritual. Condiciones de ese padre espiritual: el padre espiritual al que nosotros le vamos a escuchar, al que le vamos a atender, al que le vamos a contar nuestras tristezas. Entonces, primero, con un recorrido espiritual más amplio que el mío. Entonces usted no se va a ir a conseguir un padre espiritual que llegó ayer a la comunidad, que porque lo vio rezar muy bonito, no. ¿Uno quién busca? Una buena red, donde haya un líder que ya lleve tiempito, un líder de los de acá, que uno ve que ya tiene recorrido, que se parezca un poquito a uno, muchas veces hasta con la misma edad, porque normalmente con la misma edad sufren de las mismas cosas. Entonces uno busca un líder que sea más o menos contemporáneo, un líder que me inspire confianza, y un líder que uno vea que lucha también por ser santo. No se le pegue, mi hijo, a una persona que usted ve que es así como muy relajada espiritual. Es mejor que pida, no, o con usted no, porque usted no me lleva para ninguna parte. ¿Por qué? Míreme, usted va a crecer espiritualmente un peldañito por debajo de su líder espiritual. ¿Lo comprende? ¿Hasta dónde van a llegar ustedes espiritualmente? Un peldañito por debajo de su líder espiritual. O sea, que si su líder espiritual llega y se estanca, ahí le puso techo y ahí va a quedar usted detrás. Por eso muchos sentimos estancados, porque el líder no crece. Y por eso yo me preocupo por la formación de los líderes, para que los líderes crezcan y ustedes sigan creciendo espiritualmente. Amén. Muy bien, tenemos dos cosas ya. Entonces, primero, bautizo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, ese fuego del Espíritu. Número dos, necesitamos un padre espiritual que nos ayude a crecer espiritualmente. Número tres, necesitamos alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? Muy bien, entonces, alimento espiritual balanceado. Ponga ahí, alimento espiritual balanceado. ¿Listo? Un buen alimento espiritual. ¿Cómo sabe usted si está espiritualmente bien alimentado? ¿Ustedes saben si están espiritualmente bien alimentados o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿De dónde saco yo ese alimento espiritual? Hay varias cosas. Primero que todo está en la iglesia, dentro de la iglesia está muy bien organizado, la Eucaristía, los sacramentos, eso es alimento espiritual. Pero también el alimento espiritual es la formación. ¿Qué dice el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios del Señor. Pero el alimento espiritual tiene que ser balanceado y tiene que ser constante. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que usted está en el desierto. Piense. Estamos en el desierto y hay una sequía tremenda, no hay una gota de agua. Y alguien llega con un tanque enorme lleno de agua. Y ahí estamos todos nosotros listos para recibir esa agua. Y de pronto el que tiene el balde llega y lo vacía todo sobre nosotros. Piensen en eso. ¿Qué situación se va a dar? Ahí estamos todos nosotros y tomamos todo lo que más podemos y no teníamos nada en que tener el agüita, nada. Media hora después, el piso está totalmente seco y nosotros estamos en la misma condición. Diferente sería que en ese desierto llegaran con el tanque y más bien nos dieran a cada uno un vasito y nos entregaran una llavecita para sacar de ahí el poquito todos los días. Ese mismo tanque nos aseguraría la supervivencia. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que esto es lo que hacen muchas personas,
que solamente asisten a un grupo de vez en cuando, a un grupo cada mes, y vienen al grupo de oración y reciben, uy, una unción, no, maravilloso, y dicen, no, con este alimento espiritual de hoy, con esto tengo por ahí para 3 meses. ¿Sí comprende a lo que quería llegar? Entonces usted dice, no, con esto tengo para 3 meses, ya con eso, no, esa unción, como estuvo ese grupo de bonito, voy tan contento, ya no tengo que volver por aquí hasta el otro año, dice. No, eso no le va a sostener espiritualmente a usted. Eso le va a ayudar un momento, o de un congreso, o de un retiro. Hay personas que dicen, no, yo lo que sí no me pierdo cada año es el congreso del Espíritu Santo, que va a ser en febrero. ¿Qué les parece? En febrero tenemos congreso del Espíritu Santo, o después de 2 años vamos a volver a tener congreso aquí. Entonces dicen las personas, no, ese sí no me lo pierdo yo. Eso es el baldado de agua. Y el resto de año, no, el resto de año ayuno espiritual. ¿Sabe cómo? Si yo le pudiera mirar ahora su alma, su crecimiento espiritual, ¿cómo la vería? ¿Fortalecido o raquítico? ¿Cuántos golpes se da a usted? Hablamos nosotros, ¿cuántas comidas espirituales se da a usted a la semana? No me responde, ya vi que se quedan callados. Ya sé, el que calla otorga, ¿no? El que calla otorga. La comida debe ser balanceada, constante. Si usted no se alimenta constantemente, usted no va a crecer espiritualmente. ¿Dónde se alimenta usted? Se alimenta en Eucaristía, se alimenta en su grupo de oración, se alimenta... ¿Cuántos de ustedes tienen lectura espiritual todos los días? Que tienen un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para leer los libros de William Zuluaga, primero que todo, por supuesto. No, primero la Biblia, después los libros de William Zuluaga, por supuesto. ¿Cuántos tienen ese tiempo devocional diario? Necesita ese tiempo para crecer espiritualmente. El que crece, ese se ve que reza todos los días. Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Glorifica al Señor, glorifíquelo. Muy bien. Necesita vacunas para que crezca. Mañas, males. Vamos entrando ya al final de la enseñanza, pero es muy importante que entienda esto. ¿Qué mañas hay que corregir para crecer espiritualmente? Vamos a hablar de una vacuna espiritual, ¿listo? Unas vacunas espirituales para quitarle los parásitos, No, los parásitos no se quitan con vacunas, con purgantes, ¿cierto? Bueno, unos purgantes espirituales para corregir, unas vacunas también para prevenir esas enfermedades tan terribles que pueden dejar incapacitado, discapacitado, inválida una persona. Entonces necesitamos esas vacunas. Hay personas, por ejemplo, que van donde el médico, ¿no? Y el médico le dice, ay, usted tiene bajito el calcio. Pues puede ser, no sé si eso pasa, no soy médico, por supuesto. Usted tiene bajito esto, aquello. ¿Y qué le dice el médico? Coma esto. Tiene alto el colesterol. ¿Qué le dice? Ay, usted tiene que dejar de comer esto y esto. Los triglicéridos, deje de comer esto y esto. Y fortalezca en esto. ¿Ve? Para que la persona esté sana. En la vida espiritual pasa lo mismo. Hay personas que no comen sino de una sola cosa y se enferman. ¿Sabe? Hay personas que son monotemáticos. A ver si usted conoce personas como esta. Usted lo ve, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted le va a hablar de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros sabemos que estamos bendecidos por el Señor, pero hay personas que son monotemáticas y se les acerca a uno y lo primero que le dicen es, el mundo se va a acabar. Señor, ¿usted tiene lectura espiritual? Sí, el libro del Apocalipsis. Señor, y entonces, ¿y qué más lectura espiritual? No, los mensajes del fin del mundo. Y son personas que se fortalecen tanto en una cosa que terminan enfermándose. O sea, tienen un exceso de ciertas cosas en su vida. Fin del mundo, y usted no los escucha hablar sino de eso. Bueno, hablemos de los sacramentos. No, los sacramentos para el fin del mundo. Hablemos de la Virgen. No, las profecías de la Virgen para el fin del mundo. Y todo es en ese sentido. Encuentra, por ejemplo, uno, el carismático. El carismático es, bueno, vamos a orar, y solamente alabanza. Bueno, la misa, no, alabanza. El rosario, no, alabanza. El no es carismático, sino carismaniático. Y entonces encuentra que son como unas deformidades en el mundo espiritual. O, por ejemplo, está el mariano. Vamos a ir a misa, no, rosario. Vamos a alabar, no, rosario, no más. Oiga, y son monotemáticos. Para que usted crezca espiritualmente, usted no se puede casar con ninguna de esas cosas. Todo es necesario. ¿Sí comprende? Todo es necesario. Usted necesita alabar, usted necesita la misa, usted necesita rezar el rosario, usted necesita la enseñanza de la Biblia, necesita la enseñanza de los santos, necesita la enseñanza del catecismo.
Pero si se vuelve monotemático, encuentran unas deformidades espirituales tan terribles y la gente no crece absolutamente nada. Por esa razón, usted tiene que hacer un proceso. Mire, ¿cómo lo organizamos en la comunidad? Los seminarios van creciendo, la gente va pasando por los seminarios, vamos tocando los diferentes temas, les vamos enseñando de todo. Llegan seminarios de apologética, de Biblia, de sacramentos, les enseñamos de todo. Pero aún así, hay personas que se les da el alimento espiritual y no se lo quieren comer. Entonces ahí es donde yo digo, muy duro, comida damos, pero ganas no podemos, ¿cierto que sí? Entonces, una alimentación bien balanceada va a hacer que usted crezca espiritualmente. Nunca deje de alimentarse. Hablaba yo con los líderes una situación muy triste. Y le decían los líderes, qué triste líderes, que ya hay algunos que creen que no necesitan alimentarse espiritualmente. Muchas veces estamos aquí en la predicación y algunos líderes por allá no le prestan atención. ¿Por qué? Porque llegan a un punto que dicen, ya lo sé todo, ya no necesito nada. Y cuando una persona llega a eso, realmente no ha crecido espiritualmente, sino que se ha muerto espiritualmente y ni siquiera se ha dado cuenta. Y finalmente necesitamos multiplicar la vida espiritual. Repita conmigo, multiplicar la vida espiritual. Como usted lleva un proceso de crecimiento, amén, y ya está crecido espiritualmente, ¿qué pasa cuando una persona llega a la madurez, en la vida cronológica, ¿cierto? En la parte, en lo que son nuestro crecimiento, nuestro desarrollo natural? Uno forma una familia, ¿cierto que sí? Es el común. Hay algunos que todavía están ahí rezando por el asunto, yo también les voy a ayudar mucho por eso, tranquilo. Pero uno forma una familia, ¿cierto que sí? Cuando usted espiritualmente está creciendo, usted debe llegar a formar su propia familia. ¿Y cómo se llama eso? Una red. O sea, que usted empieza como hijo espiritual y usted termina como padre espiritual. ¿Qué le parece eso? Bonito, ¿cierto? Usted empieza como hijo espiritual y termina como padre espiritual. ¿Saben por qué? Porque el culmen del crecimiento espiritual se da en el liderazgo. Y se lo voy a explicar por qué. Padres de familia, ustedes me van a ayudar. ¿Aprendieron o no aprendieron muchas cosas con sus hijos? ¿Sí o sí? ¿Cierto que uno termina aprendiendo más que los mismos hijos? Hay cosas que uno nunca va a aprender si no tiene hijos. Yo me he dado cuenta, yo pensé que me las sabía, yo no me las sé. Cuando llegaban los hijos, yo, uy, ¿qué es esto tan impresionante? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si usted se queda ahí, y ahí, usted crece bien. Pero si usted da el paso a ser padre espiritual, o sea, a convertirse en un líder también de la comunidad o de la comunidad donde usted esté o de su parroquia, y usted empieza a ser padre espiritual, usted se va a dar cuenta, míreme, que ocurre un disparo espiritual en usted. Una cosa increíble, una explosión espiritual ocurre en usted. Es muy diferente, míreme, la bendición que Dios le da a usted para su crecimiento espiritual solito es muy diferente a la bendición que Dios le da a usted cuando usted se convierte en un líder. ¿Es así o no es así los líderes? ¿Experimentan un crecimiento espiritual o no? Y experimentan una fortaleza. ¿Usted quiere seguir creciendo espiritualmente? Hermano, empiece su familia de fe, empiece a crecer. Ese mismo proceso lo va a llevar a una escuela de liderazgo y le puedo garantizar que usted va a ser una persona extraordinaria. Ni siquiera usted conoce todo lo que Dios quiere hacer a través de usted y todo lo que Dios puede hacer a través de usted. Permítale a Dios que le dé esa fecundidad espiritual para que usted sea elevado a un nuevo nivel. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies y vamos a terminar orando por nuestras peticiones. Vea, ustedes se han notado cómo es de bueno el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces pasa lo mismo que pasó hoy? Se han notado que muchas veces salimos, el aguacero, llegamos, escampadito, el aguacero, y nos vamos todos seguidos para la casa. El Señor nos tiene todo como fríamente calculado, ¿cierto que sí? Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por esa bondad. Abra sus manitos, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Abra sus manos que voy a orar por ustedes. Ven, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ven, Espíritu, abra sus manitos. Abra sus manitos y reciba, porque quiero que usted salga de todo estancamiento espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, desciende con poder, desciende con poder.
Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, te pido en este momento que llenes con la fuerza de tu Espíritu Santo, que le des un nuevo nacimiento a cada persona en este lugar y a cada persona que está participando de esta enseñanza a través de nuestro sitio web, de la televisión. Bendícelo, Señor, en este momento. Bendice, bendice. Llena ahora con la fuerza de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que pasemos a un nuevo nivel espiritual, que empiece un crecimiento espiritual extraordinario para nuestra vida. Desciende con poder, desciende con poder. Ven, Espíritu Santo, desciende con poder, desciende con poder. Fluye en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús atamos, encadenamos, amordazamos y expulsamos a los pies de la cruz de Cristo toda fuerza del enemigo, toda contaminación espiritual que esté causando estancamiento en nuestras vidas. Sale ahora a los pies de la cruz de Cristo. Sale ahora a los pies de la cruz de Cristo. Pasa, Señor, en este momento sanando, liberando. Te pido, Dios, por cada persona en este lugar, para que le des esa gracia maravillosa de hacer todos los procesos de manera ordenada, Señor, de manera ordenada. Y en esos procesos encuentre bendición, Señor. Bendice, bendice ahora mismo. Permite, Señor, que muchos sientan ese deseo de pasar a otro nivel espiritual. Permite, Señor, que muchos sientan ese deseo de seguir escalando, de seguir creciendo, de seguir yendo un paso más allá. Permite, Dios, en este momento, Espíritu Santo, que muchos quieran llegar incluso a ser padres espirituales de multitudes. Llénalos ahora con la fuerza de tu Espíritu. Llénalos ahora con la fuerza de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Lléname de ti. Vas a pedir al Espíritu Santo. Lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desciende con poder. Lléname de ti. Ven, Espíritu Santo de Dios. Lléname de ti. Desciende con poder. Espíritu de Dios. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Dile al Señor, Señor, que yo no me quede espiritualmente estancado. Pídele, háblale eso al Señor, háblale eso. Señor, yo quiero crecer espiritualmente. En este momento el Espíritu Santo me muestra algo. Hay personas que no creen que puedan llegar a ser espiritualmente algo en la vida. Tienen una situación mental que les hace creer que no van a poder crecer. Pero yo te digo que tú vas a crecer en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Por favor, dale ese permiso al Señor de orar en tu vida. El único obstáculo que el Señor está teniendo contigo es tu mente. Vas a decirle al Señor: Señor, ayúdame, libera mi mente, Señor. Dile, libera mi mente en este momento. Hay personas que creen que nacieron para ser malas personas, pero no es así. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para ti y te quiere hacer una persona extraordinaria, una persona de bien, un líder espiritual, alguien espiritualmente muy fuerte quiere hacer Dios de tu vida. Dile, Señor, yo quiero que realmente eso suceda en mí. Dile, Señor, lléname de ti, dile, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Vamos fuerte, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti. Dígaselo con todo el corazón. Eso, dígalo fuerte. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Vamos a orar por las peticiones. Levante su mano derecha y diríjala hacia este lugar. Vamos a interceder por las peticiones. Padre Santo, Padre bueno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te glorificamos.
por lo que estás haciendo en este momento con cada una de las peticiones que están en esta caja de peticiones. Te pedimos, Señor, ahora, que tu presencia, tu fuerza poderosa se manifieste ahora mismo sobre cada petición que hay en esta caja, Señor. Que se manifieste poderosamente ahora, Señor. Tu misericordia ahora, Señor. Tu poderosa unción se manifieste ahora y empiece a romper toda cadena, toda atadura. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, rompo y destruyo toda atadura de hechicería, de brujería, en el nombre de Jesús. La rompo, la destruyo, la deshago ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Sale ahora a los pies de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús rompemos y destruimos toda atadura de ruina, miseria, pobreza. En el nombre de Jesús la rompo, destruyo, deshago ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús cancelamos toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, cancelamos toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera, expulsamos de nuestra vida, de nuestros cuerpos. Se va ahora toda enfermedad, toda dolencia, todo mal. Se va a los pies de la cruz de Cristo y nunca más regresa, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Adquiera más enseñanzas en video, DVD y Blu-ray. Adquiéralos en nuestra sede o a través de nuestro sitio web www.comunidadmariamediadora.com.